si lo quiere intentar. Ok, ya, gracias. Sí. Sí, ya, eso era. Es que no está en el menú general, está en la persona que lo está solicitando. Ok. Bueno, pues ahora sí, buenas noches. Ya dando inicio formal a la reunión del día de hoy. Les decía que dando continuidad a la reunión pasada en la cual hablamos acerca de las biopsias, acerca del diagnóstico, acerca de el por qué se hacían biopsias de próstata, quiero darle continuidad como si estuviéramos en el momento mismo de la consulta de después. Es decir, ya les hablaba de por qué se hacen las biopsias de próstata. La vez pasada hablábamos acerca del antígeno, el antígeno total, el antígeno fracción libre, por qué decidir hacer biopsias de próstata, o porque alguien había ido a biopsias de próstata y había salido con alguna lesión premaligna. Pero supongamos que a una persona se le hacen biopsias de próstata y ya tenemos el resultado, ya tenemos el Gleason, que les decía yo que es muy importante, sobre todo para poder predecir el pronóstico de ese paciente. Y ahora, ¿qué poderle ofrecer de tratamiento a un paciente hipotético, a un paciente sin decir el nombre de nadie, nada más digamos que en teoría, ¿no? Entonces, supongamos que una persona tiene un antígeno prostático, vamos a decir de 12, su antígeno prostático total, el cual se toma antes de las biopsias. Ese es el antígeno más importante, el antígeno prostático que tenga antes de hacerse biopsias de próstata. Y ese antígeno prostático es el que va a poder permitir identificar si esa enfermedad puede estar dentro de la próstata o puede haberse salido ya de los márgenes de la próstata. Entonces, el paciente hipotético, vamos a decirle don Pedro, ¿no? Por poner cualquier nombre, don Pedro tenía 12 de antígeno prostático. Al tacto rectal, don Pedro tenía una próstata no sospechosa, es decir, el tacto rectal era normal, una próstata no dura. Lo que nosotros revisamos en el tacto rectal, como les he dicho, es la dureza de la próstata. Debe de sentirse como esta parte de aquí de la mano o como la nariz. Sin embargo, si en algún momento en el tacto rectal sentimos una zona dura como los nudillos, eso es sospechoso de cáncer de próstata. Y cuando encontramos que el tacto rectal es sospechoso, entonces eso aumenta, digamos, como que aumenta la cantidad de tumor que tiene. No sé si me estoy explicando. Si el tumor es tan pequeñito, no se alcanza a tocar. Tiene que ser más voluminoso para que nosotros con el dedo, al hacer un tacto rectal, lo toquemos. Les voy a compartir una imagen sobre esto para ver si se entiende mejor así. Creo que con esta imagen va a quedar más claro. ¿Ya lo ven ahí? Sí. Deben de estar viendo una imagen que se ve como un triángulo invertido de color gris. Esa es la próstata. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bien. ¿Los puntos Entonces, rojos son los tumores? es el tumor, sí. Lo que se ve aquí a los lados en amarillo es el hueso que está a los lados, es el hueso de la pelvis. En verde se ven las vesículas seminales. Es como si estuviéramos viendo la próstata desde atrás, de espaldas la próstata. Entonces, la clasificación TNM es una clasificación que se utiliza para el cáncer en general, todos los tipos de cáncer, el cáncer que ustedes quieran, del órgano que sea, cualquier tipo de cáncer, tiene una clasificación TNM. T significa tumor, N viene en inglés de los ganglios linfáticos y la M es de metástasis. Con esa clasificación sabemos la etapa en la que se encuentra el paciente. Entre más bajitos sean los números que le asignamos a la T, a la N y a la M, es menos tumor el que tiene el paciente. Voy a hablar ahorita nada más de la pura T del cáncer de próstata. La T en cáncer de próstata se divide en T1, T2,
T3 y T4. El T1, como se imaginarán, es lo más pequeñito. Cuando un paciente tiene cáncer de próstata, pero lo tiene T1, significa que el tumor no se alcanza a tocar. Lo que les decía, al tacto rectal no se distingue un tumor. La próstata se toca normal. Ya le hice biopsias, sé que sí tiene cáncer, pero no lo distingo con el dedo. Por eso digo que tiene muy poquito tumor. Entonces, solamente es detectable al haber hecho una resección transuretral de próstata, es decir, alguien a quien operamos pensando que nada más está obstruido, que no tiene cáncer, pero todos esos pedacitos que mandamos a analizar los ven al microscopio y el patólogo me dice, pues, ¿qué crees? Que tenía cáncer tu paciente. Oye, pero es que yo no me lo esperaba, el tacto era normal, el antígeno era normal. Pues sí, pero en el resultado de patología de lo que se le quitó, salió con cáncer de próstata. Eso es lo menos que puede haber de tumor. El T1A y el T1B. El T1C es como se diagnostican muchos pacientes. Cuando tenemos un antígeno prostático sospechoso, aunque no se toca en el tacto rectal, pero por antígeno prostático lo mando a hacer biopsias de próstata o se las hago yo, mando las muestras y me da un resultado positivo. Ahí sí tenía yo sospecha de cáncer de próstata, pero no por el tacto, sino que lo tenía por antígeno prostático. Entonces, aquí caen muchos pacientes. Por eso se ve aquí la aguja, porque el paciente se le hicieron biopsias de próstata. Aquí sería donde es ideal hacer el diagnóstico. Cuando el paciente sospechamos cáncer de próstata porque fuimos a buscar activamente al hacerle un antígeno, pero tiene tan poquito que no se distingue con el dedo. Ahora me voy a pasar a explicarles el T2, T3 y T4. En esos pacientes, el tacto rectal ya permite tocar un tumor dentro de la próstata. No sé si alcancen a distinguir ustedes en sus pantallas, pero la próstata tiene una división, tiene un surco en la mitad, tiene dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Cuando el tumor lo alcanzamos a tocar en la mitad de un lóbulo, así donde estoy poniendo aquí el cursor y donde se ve la pelotita roja, entonces tiene un tumor T2A. No quiero que se lo aprendan, ni mucho menos, nada más quiero que vean cómo de tener poquito, cada vez es más, y entonces a partir del T2 ya lo tocamos. Y la próstata la dividimos en 4, tenemos aquí los dos lóbulos, derecho e izquierdo, y en la mitad del lóbulo derecho este paciente tiene un tumor, por eso es un T2A. Yo no sé cada quien de ustedes si recuerdan qué clasificación tenían cuando ustedes se les hizo el tacto rectal, cuando se hizo el diagnóstico, pero dependiendo de lo que encontramos al tacto rectal, es como calificamos la T en los pacientes. Por eso es tan importante que sigamos haciendo el tacto rectal. Decir que ya no se necesita hacer no es preciso eso. Tenemos que hacer el tacto rectal para poder estadificar al paciente, para poder decir hasta dónde se alcanza a tocar. Cuando se toca ya todo un lóbulo, le agregamos la clasificación B, o sea, es un T2B. Cuando se alcanza a tocar los dos lóbulos, que tiene un pedacito del lóbulo derecho y un pedacito del lóbulo izquierdo, entonces ya es un T2C, o cuando ya sentimos que se sale de la próstata. Y aquí viene un punto muy importante. Si el cáncer de próstata está dentro de la próstata, dentro de la cápsula de la próstata, le va mejor a los pacientes que si ya se empezó a salir. Por lo tanto, cuando ya se diagnostica, fíjense ustedes cómo aquí el margen de la próstata sería esta línea más oscura, más como de color negro. Si el cáncer de próstata ya se empieza a salir de la próstata, este paciente ya tiene un T3. Que puede ser hacia el exterior o puede ser hacia las vesículas seminales, pero si ya se extiende hacia el hueso, hacia los músculos de alrededor, que ya se extendió brutalmente hacia los lados, es un T4. Esa es la calificación más alta que se le puede dar a un tumor, a la T. Quiero hacer una pausa aquí para ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta en ese sentido. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que estoy diciendo ahorita, en cuanto a lo de la calificación de T, que es lo que vemos en el tacto rectal? Está claro. Claro.
Creo que José está diciendo algo porque lo veo que habla, pero no lo escuchamos, José Rosario. Si puede usted activar su micrófono otra vez, por favor. Es que lo veo que habla José Rosario, pero no lo escucho. Veo que habla, pero no lo escucho, José. Tiene su micrófono en silencio. Usted puede ahí en la pantalla activar el micrófono. ¿Ya me escucha, doctor? Ya lo escuchamos. Listo, José. Cuando se hace que le dicen a uno que tiene un Gleason TB 3+4, ¿se refiere a esto o es otra cosa? No, el Gleason es el grado de agresividad del tumor en lo que ve al microscopio el patólogo. Pero qué bueno que lo menciona porque ahorita les voy a enseñar una imagen que hace más fácil entender el Gleason. Ahí la ven, se ve de colores. Ajá. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, está aquí en la parte central de la pantalla. Sí. El Gleason es una calificación que da el patólogo dependiendo lo que vea al microscopio. Lo más parecido a lo normal sería el 1. El 1 es cáncer de próstata, pero es un Gleason 1. Y el más alejado de lo normal es el Gleason 5. Si se fija, aquí son como cilindritos muy bien ordenados. Imagínese usted que tiene un bonche de popotes. Todos los popotes los coge así como en un ramillete y los corta todos con una tijera. Y los ve así de frente. Entonces estaría usted viendo todos los circulitos. Imaginémonos que así es lo que ve al microscopio el patólogo. Pero eso sería lo normal. Entre más deformadas estén las glándulas, empiezan a verse ya de formas muy irregulares, más grandes, ya no se ven como tubitos. Empiezan a verse aquí ya muy raras en el Gleason 3, ya muy anormales en el Gleason 4, y en el 5 hay veces que ya ni glándulas hay. Es un tumor totalmente alterado, no se parece ya en nada a una glándula prostática normal. Por lo tanto, entre más alto sea el número de Gleason, peor le va al paciente, porque es un tumor más agresivo, un tumor que ya no se parece en nada a la próstata. Un Gleason 5 es un tumor totalmente alejado de lo que fue la glándula original. Voy a hacer una pausa para explicar algo que estoy seguro que ustedes saben, pero recuerden que el cáncer es cuando una célula normal del cuerpo se altera, se aloca y empieza a dejar de ser lo que era para convertirse en un monstruo que va reproduciéndose, creciendo, comiéndose lo de alrededor y volviéndose invasivo. Entre más alocada sea esa célula, entre más lejana a la célula original que fue, es más agresivo el tumor. Y por eso, para terminar de contestarle a José, lo más parecido a las células normales de la próstata sería un Gleason 1. Es cáncer, pero es lo menos agresivo, y el más agresivo es el que menos se le parece a las glándulas normales. Para terminar, doctor, dígame. En la descripción que me dieron decía Gleason 3+4. Muy bien. Se refiere usted a la pregunta, ¿verdad? ¿Perdón? Perdón, se refiere usted a la suma. Se pregunta Sí. usted por qué son dos números. Sí, de dos números. Imagino que era un Gleason 7, un 3+4 fue lo que me dijeron. Exacto. Ahorita estamos viendo aquí en la pantalla cómo se ve al microscopio la próstata normal. Estos tubitos son los popotes cortados que yo le decía. Se ven muy simétricos, muy bien organizados, se ven más o menos circulares. Las glándulas, se ven las glándulas con su orificio, lo del centro es donde drena la secreción la glándula. Esto sería lo normal. Pero imaginémonos, no es cierto, pero imaginémonos que esta parte de aquí es un Gleason 3. Y acá una celulita, un grupito chiquitito es un Gleason 4. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando dicen dos números, siempre es una suma. El Gleason siempre son dos números. El primer número corresponde al tumor que más se ve.
y lo que más se ve es un 3, primero da el número 3. Y el segundo orden, lo que se ve en menor frecuencia, es el segundo número. Entonces, si usted recuerda que le dijeron que tenía Gleason 3 más 4, significa que lo que más vio al microscopio el patólogo que analizó su próstata fue un Gleason 3 y lo que seguía de frecuencia era un Gleason 4. Y suma 7. ¿Sí, José? Sí, gracias. Quería enseñarles uno que se viera muy claro, completamente anormal. Ahorita se tiene que poner más clara la imagen. No sé si ustedes lo ven. ¿Ya distinguen la imagen que puse? Sí. Sí, ya apareció ahí. Bueno, este es un tumor Gleason 5, el más agresivo. Incluso si se fijan, ya casi no hay circulitos. Ya las células no se parecen en nada a las anteriores. Yo no soy patólogo y no pretendo que ustedes lo sean. Nada más les quiero hacer ver que entre más se aleja de lo normal el tumor, más agresivo es. Y por eso a este tumor le dieron una calificación de 5. Por lo tanto, utilizamos el Gleason para hablar de qué tan agresivo es el tumor, porque un tumor que sea poco agresivo tendrá una calificación de Gleason más baja y un tumor que sea un Gleason 5 tendrá una calificación más alta, en la suma me refiero. Y entre más alto sea el Gleason, le va peor al paciente. Entre más bajo tenga el Gleason el paciente, le va mejor al paciente. Todo esto era más lógico de entender cuando antes de hace unos 3, 4 años le decíamos al paciente, tiene usted un Gleason 2, por ejemplo, 1 más 1, 2. Era lo más bajito que alguien podía tener. O tiene un Gleason 2 más 1, 3. Pero hace algunos años se hizo una revisión de esta calificación y dijeron, vamos a desaparecer los números del 5 para abajo, porque hemos visto que esos pacientes estaban mal calificados y entonces a partir de ahora la calificación de Gleason va a empezar en 6. Nadie puede tener menos de 6. Eso es lo nuevo. Probablemente a ustedes les dieron un Gleason 3 más 2, 3 más 2, 5, por ejemplo, ¿no? Sí puede ser, porque ustedes les hayan hecho el diagnóstico hace años. Esto que yo les digo es relativamente nuevo. Entonces ahora la calificación de Gleason es así. 6 o menos, 7, 8 o 9 o 10. ¿Sí me explicó? Ya no hay los números más bajitos. Entonces ahora a la gente se le dice que tiene 6 o menos, que tiene 7, 3 más 4 o 4 más 3, o que tiene un Gleason 8 o que tiene 9 o 10. No quiero complicar demasiado lo que dijo usted, José, pero fíjese cómo puede tener alguien Gleason 7 con dos sumas diferentes. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque quien tiene la mayor parte del tumor en 3 es un tumor menos agresivo y tiene 7, a diferencia de esta persona que tiene el principal patrón 4 y el segundo patrón 3. Entonces, ahora sí que aquí sí el orden de los factores altera el producto. ¿Sí? A mí sí me dijeron 3 más 4, sí lo recuerdo. Me dijeron, tiene un Gleason 7, 3 más 4. ¿Sí? Pero alguien, digamos don Pedro, ¿no? El Pedro hipotético que les estaba planteando, puede tener un Gleason 7, 4 más 3. Y tener un tumor más agresivo que el de usted, aunque la suma también sea de 7. Todo este rollo era para explicarles lo del tacto y lo del Gleason. Y qué bueno que nos puso usted ese ejemplo, porque entonces me regreso a la explicación. Quiero ahora explicar algo diferente. Bueno, seguir con don Pedro. Entonces vamos a decir, Pedro, vamos a inventar, va a tener 65 años don Pedro.
Su antígeno antes de las biopsias dijimos que tenía 12 de antígeno. El Gleason de las biopsias ya dijimos que tiene 4 más 3 igual a 7. Y se le tomaron 12 biopsias y de esas 12, 5 salieron positivas de las 12 que se le tomaron. ¿Sí? Y al tacto rectal, él tenía un tumor T2B, que si recuerdan, es cuando tiene él, voy a tratar de dibujar aquí. Ah, no, así no. Espérenme. Esta es su próstata. Él tenía un tumor que abarcaba todo el lóbulo derecho. Entonces, don Pedro tiene 65 años, tiene un antígeno de 12 y tiene un Gleason 4 más 3, 7 en 5 de las 12 biopsias que le tomé y el tumor se toca de los dos lados. Lo lógico a decir a don Pedro, después de que ya le expliqué yo como médico que tiene cáncer de próstata, es, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Me podría preguntar, don Pedro, ¿me pueden hacer cirugía? ¿O me pueden dar radioterapia? A veces preguntan, ¿me toca quimioterapia? Porque he escuchado que hay quimioterapia para el cáncer. La decisión de qué tratamiento le damos a un paciente depende de esto de aquí. Depende, sí, en parte de la edad, depende mucho del antígeno, depende del Gleason, qué tanto tumor tenga y también el T2B. Voy a ponerme a hablar acerca de la edad. Ustedes saben que el cáncer de próstata no se presenta en gente joven. El cáncer de próstata se presenta a mayor edad. Y entre más años tenemos, es más probable tener cáncer de próstata. Sin embargo, llega una edad a la cual ya tampoco podemos ser demasiado agresivos. ¿Por qué? Pues porque la expectativa de vida de los mexicanos está en 75 punto algo años. Entonces, si don Pedro, el don Pedro hipotético del cual les estoy hablando, tuviera 80 años, por ejemplo, él ya superó su expectativa de vida. Yo en don Pedro ya no sería tan agresivo como para una persona de 60, 65 años. Se oye feo, pero don Pedro ya no esperamos, nada más por estadística, que viva más de 10 o 15 años. Nada más por estadística. No estoy hablando de su salud, pero si don Pedro ya sobrepasó lo que la mayoría de los mexicanos viven, pues no espero yo que vaya a vivir más de 10 años. Entonces, a lo mejor no vale la pena hacer una cirugía muy agresiva. Mejor me voy más tranquilo con el tratamiento. Pero si don Pedro tiene 65 años, sí espero que viva 10 o 15 o a lo mejor más años. Entonces, si la persona es más joven, generalmente ofrecemos tratamiento agresivo. ¿Qué quiero decir agresivo? Radioterapia o cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos que entrarle con todo al tumor para frenarlo y no permitir que el cáncer siga avanzando. Entonces, la edad sí es importante, no es el único factor, pero digamos que 75 años podría ser un límite. Aquí hay diferentes opiniones, algunos grupos dicen que puede ser un poquito más, otros dicen que son 70 años, pero para tratar de ponerlo en la mitad, digamos 75 años. Y también, no nada más es la edad. Puede ser alguien súper saludable a los 80 años y que corra maratones, por ejemplo, o puede ser alguien súper enfermo a los 55 años, ¿no? Entonces también hay que considerar eso, la salud general de la persona. Pero hablando nada más de edad, digamos que eso sería lo que hay que tener en mente. ¿Qué tantos años tiene el paciente? ¿Cuántos años se espera por estadística que viva más? Y ahora, saber su salud general. Si don Pedro es alguien que no tiene enfermedades, que no tiene ninguna otra enfermedad que lo va a matar antes, si don Pedro es alguien delgado, deportista, ejercita todas las mañanas, yo en él, porque tenga 75, estoy esperando que va a vivir años más. Luego el antígeno prostático. El antígeno prostático también es muy... El antígeno prostático me ayuda. Voy a pintar la cápsula prostática de otro color.
Vamos a decir que esta es la cápsula de la próstata. Es como la cascarita alrededor de la próstata. Ya les decía que le va mejor a las personas que tienen el tumor adentro de la próstata. La gente que tiene el cáncer que ya se sale, le va peor. Entonces, le ofrecemos tratamiento radical, como una cirugía radical, a aquellos que tienen el tumor adentro de la próstata, como lo que yo les decía en mi dibujo. Hagamos de cuenta, el tumor de don Pedro está nada más adentro del lóbulo derecho. Ese paciente, si yo le quito toda la próstata desde la línea verde, le voy a quitar también el tumor y no voy a haber dejado tumor fuera. El caso de don Pedro es el que acabo de dibujar aquí. Pero vamos a decir que el paciente no fuera Pedro, sino que es Tomás. Y a don Tomás ya se le salió parte del tumor y ya es un T3. A Tomás ya tiene un tumor de fuera aquí. Entonces, si a Tomás yo le quito la próstata como se la quité a don Pedro, le voy a dejar este pedacito. ¿Sí me explicó? Y entonces la cirugía no sería suficiente. Porque le voy a quitar la próstata, le voy a quitar el tumor adentro de la próstata, pero sin querer puedo dejar un poco de tumor. Ese paciente hay que saber que va a necesitar un tratamiento complementario a la cirugía. Pero regresemos a don Pedro, sin que sea don Tomás todavía. Don Pedro lo tenía así. El Gleason habla de la agresividad del tumor y también me habla de qué tanto pronóstico tiene ese paciente dependiendo de qué tratamiento yo le doy. No es lo mismo operar a don Pedro con antígeno de 12, con un tacto rectal T2B, pero con un Gleason 3 más 3, 6, que quererlo operar con un Gleason 5 más 5, 10. Le va a ir peor a las mismas características del paciente si tiene un Gleason más alto. Y ahora se los voy a demostrar. Denme un segundo para demostrarles lo que les quiero explicar. Hay una calculadora. Un momentito, la estoy abriendo para enseñárselas. Es una herramienta que nos permite a nosotros conocer ya lo están viendo, es una página de internet. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí se ve, Gilberto? Sí. ¿Sí? Ahí apareció. Ya. Entonces, este es un tipo de cáncer que es una referencia a nivel mundial. Ojalá que El puedas. ¿Sí? Estés bien. Ahí estoy escuchando, pero no entendí lo que dijeron. Bueno, el Memorial Sloan Cancer Center es un centro oncológico que está en la ciudad de Nueva York. Es una referencia internacional al respecto del cáncer en general. Y desde hace muchos años se hizo esta calculadora. Muchos años son fácil, a lo mejor unos 15 años. Hace como 20 años hubo un médico que fue muy famoso, el doctor Partan, hizo unas tablas en las cuales, tomando en cuenta el tacto rectal, el antígeno prostático y el Gleason, analizando miles de pacientes de todo el mundo, hizo unas tablas en las cuales con una regla decíamos, si tiene tanto de antígeno, tiene tanto de las biopsias de Gleason y tiene todos, medíamos y decíamos, tiene tanto riesgo de que le avance el cáncer si lo operamos. La ciencia fue avanzando y más que la ciencia, alguien dijo, bueno, pues esto se puede hacer con una calculadora, con un algoritmo matemático, y entonces hicieron estas calculadoras. Y estas calculadoras existen desde hace como 15 años. Entonces, vamos a hacer el ejemplo hipotético de don Pedro. A don Pedro no se le ha dado bloqueo hormonal, a don Pedro no se le ha dado radioterapia. Don Pedro dijimos que tenía 65 años, su antígeno prostático antes de las biopsias fue de 12,
y dijimos que don Pedro tenía unas biopsias con 4 más 3. Por lo tanto, tiene una suma de Gleason de 7. Y al hacerle el tacto rectal, dijimos que él tenía un T2B. ¿Cuántas salieron positivas a cáncer? Fueron 5 y fueron negativas 7. Por lo tanto, el 41% de las biopsias salieron positivas. El otro 60% de las muestras que se le tomaron fueron negativas. Aquí lo único que acabo de escribir es lo que inventé de este Pedro hipotético. Y a la hora de ponerle calcular, me va a decir qué espero yo, cómo espero yo que le vaya a don Pedro si es que lo opero. Miren ustedes. Estos son los resultados de don Pedro, del Pedro hipotético que les decía. Don Pedro tiene una probabilidad de estar vivo después de hacerle una prostatectomía radical de 10 años. Tiene probabilidades de estar vivo de 99%. Lo más probable es que don Pedro siga vivo. A los 15 años tenemos unas probabilidades de 98% que don Pedro siga vivo. Entonces, no se va a morir de cáncer en los próximos 10 a 15 años. Es algo que ya le podemos decir a don Pedro, ¿no? La otra cosa que hay que decirle a don Pedro es que a 5 años hay posibilidades de que el cáncer no le regrese, o sea, de que no tenga progresión, de tan solo 37%. Ahí sí ya la cosa cambia. Don Pedro va a estar vivo, pero tenemos más de 60% de probabilidades de que el cáncer le regrese en 5 años. Y de aquí a 10 años, tengo 76% de probabilidades de que el cáncer le regrese. ¿Sí me explico? Esta es una forma como de analizar cómo le va a ir a don Pedro dependiendo del tratamiento que se le haga. Como si yo pudiera tener una bola de cristal, las de los gitanos, la de los magos, poderle decir, pues a usted le va a pasar esto en tanto tiempo. Esta información la metimos en esta calculadora que está basada en miles y miles de pacientes y, como les decía, en más de 20 años de análisis de cómo le va a los pacientes, y ahora podemos saber qué pasa si a don Pedro lo operamos. Si a don Pedro lo operamos, las posibilidades de que la enfermedad esté solo dentro de la cápsula de la próstata son del 19%. O sea, hay 81% de probabilidades de que si lo opero, quede tumor dentro y no le quite todo el tumor al quitarle la próstata. Entonces, ya no va a ser un T2. Es muy probable, 80% de probabilidades de que sea un T3, así como el Tomás que les hablé. Tenemos 78% de probabilidades de que se haya extendido más allá de la cápsula extra. Y los ganglios linfáticos que están alrededor de la próstata, tengo un 24% de probabilidades de que se hayan invadido, y las vesículas seminales, 20%. Les decía que les iba a demostrar qué pasaba si quitábamos los parámetros de este don Pedro hipotético. Vamos a cambiar, total es un Pedro falso, ¿no? Déjame nada más que abra aquí la pantalla. Entonces vamos a decir que don Pedro tiene la misma edad. Dijimos que tenía 12 de antígeno, pero ahora vamos a ponérselo más bajito. Vamos a decir que don Pedro tiene 5.5. Y su Gleason no es un Gleason 4 más 3. Ahora vamos a ponérselo más barato. 3 más 3. Y al tacto rectal no se tocaba. Sí lo hice el diagnóstico por tener el antígeno elevado, pero no se hizo el diagnóstico por tacto sospechoso. De las biopsias, también vamos a dejárselo más barato. Vamos a decir que 2 de 12 eran las que estaban positivas, o sea, 2 salieron con cáncer y 10 salieron sin cáncer. Y vamos a ver qué resultados nos dice para don Pedro si lo operamos de prostatectomía radical. Como se dan cuenta, lo hice menos agresivo el tumor. Este don Pedro 2, este segundo don Pedro con el tumor menos agresivo, tiene también 99% de probabilidad de estar vivo a 10 años
y 99% de probabilidad de estar vivo a 15 años. O sea, no se va a morir don Pedro. Pero aquí ya cambiaron las probabilidades de que no le regrese el cáncer a 5 y a 10 años. Habiendo cambiado el Gleason, habiendo cambiado el antígeno que tenía y habiendo cambiado el tacto rectal, ese Pedro tiene 94% de probabilidades de que el cáncer no le regrese a 5 años. Prácticamente estaría curado con este tratamiento de cirugía. Y a 10 años, 90%. Entonces, Pedro hipotético del cual estoy hablando tiene muy buenas probabilidades de mejorar si lo opero. Y si se opera, tenemos casi 80% de probabilidades de que el tumor no se haya salido de la próstata. Tengo tan solo 17% de probabilidades de que el tumor se haya salido de la cápsula, como el Tomás hipotético que les planteé, y tan solo 1% de riesgo de que los ganglios estén involucrados y 1% de que las vesículas seminales estén involucradas. No quiero meterme demasiado en estadísticas y abrumarlos demasiado con números, pero ¿ven ustedes la diferencia entre un Pedro y otro Pedro? ¿Notan ustedes qué tan importante es el antígeno, qué tan importante es el Gleason y qué tan importante es el tacto rectal? Porque modificando esos parámetros le puede ir muy diferente a un Pedro que a otro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Una pregunta, doctor. Sí, digo yo. Gilberto, adelante. Sí. No, nada más para estos resultados. Por ejemplo, si es una operación radical, pues es un momento dado, ¿no? Es a partir de ahí la probabilidad. Pero, por ejemplo, el bloqueo hormonal y el radioterapia son 2 años, 2 años y medio o 3 años. ¿Cuál es la probabilidad a partir de ese que inicie el tratamiento o cuando termine el tratamiento? Tengo cabeza. Ayer está hablando. No me recordar. Así no me recordar. Como que se oye una voz, ¿no? No sé si me escuchó. No, es que casi no la entendí. Yo sí te escuché, Gilberto, no sé, pero parece que hay un micrófono ahí que se está viciando. Sí. ¿Nos puede repetir, por favor, Gilberto? Sí, es nada más la probabilidad. Por ejemplo, si es cirugía radical, pues es un momento justo, ¿no? Pero si es una radioterapia o tratamiento hormonal, pues son 2 años, o 2 años unidos, 3 años. Ya le entendí. Entonces, la probabilidad de lo que sea, ¿no? Lo que viene ahí, años de vida o regreso, todo eso es a partir del momento en que se inicia el tratamiento o a partir de que concluye el tratamiento. Porque es diferente la cirugía en un momento y 3 años después. Y si la esperanza de vida son 5 años. Permítame. Un segundito. Amigos, vamos poniendo mute a los micrófonos porque interfiere la comunicación del doctor, ¿verdad? Mientras no lo ocupemos. Perdónenme, perdón. Sí, 2 cosas, Gilberto. No existe desafortunadamente una calculadora parecida a esta para radioterapia. Entonces, hay como un poquito como que extrapolar esta información de alguien que se opera a alguien que recibe radioterapia. Ah, ok. Antes de operarlo, las posibilidades de si la enfermedad está extendida
distinta o no, son casi las mismas, son muy semejantes. Y segunda cosa que quería decirle respecto a la radioterapia, usted me dice como los tiempos, ¿no? La cirugía es, le quito la próstata y ya está hecho ese retiro de la próstata. Sin embargo, la radioterapia es diferente en cuanto a que el efecto de la radioterapia no es tan inmediato como en la cirugía. El efecto de la radioterapia se va dando durante el año siguiente de haber recibido la radioterapia. La radioterapia, usted sabe, que dura más o menos, vamos a decir, 30 sesiones en promedio para la mayoría de la gente. Tienen que ir aproximadamente 30 veces a que les den una dosis de radiación. Van a que les den su radioterapia, regresan y hay que regresar cada cierto tiempo. Terminan la radioterapia, les dan un papel en el cual dicen, fui a la radioterapia, bueno, fue la tal persona a la radioterapia, se le dieron tantos Gray, es la medición de la intensidad de la radioterapia, se le dieron tantos Gray o tantos centigray de radioterapia a la próstata y tanto a pelvis total, y da de alta de la radioterapia. Y continúa con el bloqueo hormonal. Tiene usted razón en decir que además también se tiene que dar el bloqueo hormonal, no es solamente la pura radioterapia. Pero si solamente diéramos radioterapia, el efecto de la radioterapia sigue durante el año siguiente. La próstata, las células tumorales de la próstata no se mueren de inmediato en el momento que le llega la radiación. Se van muriendo poco a poco en los siguientes meses. Entonces, por eso le decía que quería contestarle las dos cosas. Que no es inmediato el efecto y segundo, que no existe una calculadora igual para la radioterapia, entonces extrapolamos los resultados en cuanto a cómo se encuentra el paciente. No en cuanto a cómo le va con la cirugía, porque ahí sí son tratamientos diferentes, que más o menos se parecen, pero sí en cuanto a cómo se encuentra el paciente. No sé si le respondí suficientemente bien, Gilberto. Sí, gracias, doctor. Sí, está claro. Para terminar, les quiero entonces nada más poner el mismo ejemplo del primer Pedro que les había dicho, con 65 años, 12 de antígeno, Gleason 3 más 3. Ay, me lo cambié. Un segundito. Ya, un segundito. Se lo firmo nada más, ¿no? Listo, perdón. Entonces, es el mismo Pedro con pequeñas variaciones. Me puso los resultados, pero quería enseñarles cómo es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro de la misma edad, el mismo antígeno de 12. Ay. Aquí está. La misma edad, el mismo antígeno de 12, pero le bajé al Gleason. Ok. Que dice que tengo error. Ahí está. El mismo antígeno de 12, mismo 65 años, Gleason 3 más 3, o sea, ya no es 4 más 3, que suma 6. Se toca de la misma manera, T2B, igual 5 de 12 salieron positivas. La única diferencia es que el Gleason estaba un poquito más alta en la anterior. Y van a ver cómo es un poquito más benigno con el paciente con estas características. Entonces, no sé si le respondo suficientemente, Gilberto, pero cuando hay radioterapia, esta parte no la podríamos saber, pero sí las probabilidades de que la enfermedad se encuentre dentro del órgano, de que se haya extendido más allá de los márgenes de la cápsula, de que tengamos involucro de los ganglios linfáticos. El primer Pedro, que tenía 4 más 3, tenía involucro de los ganglios linfáticos en 24%. Y nada más con bajarle 1 del Gleason, ya lo tenemos con 4% de involucro de las glándulas.
cambió mucho. Teníamos 80% de probabilidades de que la enfermedad se hubiera salido de la próstata y ahorita tenemos nada más 55%. Sigue siendo mucho, pero para hacer la comparativa de nada más bajarle un número al Gleason, cambió mucho el panorama de este don Pedro contra el primer don Pedro que les planteé. ¿Sí les sirve de referencia, Gilberto? Sí, me queda claro, doctor. Nada más otra pregunta. Para saber si se extendió el cáncer, yo me acuerdo que usted me mandó a hacer un gramagrama, ¿se acuerda? Y entonces me fui, y entonces ahí, de acuerdo a los resultados, pues salió negativo, no se había extendido a los huesos, o sea, se había salido. Ese es un elemento también científico, técnico, digamos, para tomar decisiones del médico, supongo, ¿no? Claro, es muy importante eso que me acaba de decir. Esto es lo primero que yo puedo hacer con un paciente al pedirle, al tener la información de tacto rectal, antígeno prostático y la suma de Gleason en la biopsia. Pero tiene usted toda la razón. Vamos a hablar de qué estudios adicionales hay que hacer. Dependiendo de cada paciente, puede ser que le tengamos que pedir algunos estudios o no. Por ejemplo, el antígeno prostático. Me enfoqué un poquito ahorita en el Gleason, pero les quiero decir qué pasa si el paciente tiene un antígeno más alto. Vamos a poner otro paciente hipotético. Vamos a decir que este paciente se llama Jorge, por decir cualquier nombre. Y Jorge llega con un antígeno de 30. Igual con un tacto rectal T2B, se le hacen biopsias de próstata, también es 4+3, pero con 30 de antígeno. Ya tiene más de 20. En ese dibujo que les hacía que se veía la cápsula verde, cuando el paciente pasa de 20, sospechamos que ya se haya salido de los márgenes de la cápsula. Entonces, si Jorge tiene más de 20, a Jorge le pido un gamagrama óseo. Les voy a enseñar cómo se ve un gamagrama óseo. Un gamagrama óseo es un estudio de medicina nuclear en el cual al paciente se le pasa por la vena una sustancia que es radioactiva. Y esa sustancia radioactiva tiene afinidad por el hueso. Entonces, cuando le hacemos una gamagrama al paciente, debemos de ver su esqueleto. Debemos ver todos sus huesos. Y si en alguna parte de su esqueleto vemos como muy brillante esa parte, es un sitio donde tiene tumor. Ahí no sé si están viendo el gamagrama, se ven como esqueletos de 4 personas. Aquí es como para explicar otra cosa, aquí es como para explicar tratamiento de cáncer cuando alguien tiene mucho tumor. Si se fijan, aquí tiene manchas negras por todos lados. Aquí las piernas, alcanzamos a distinguir los huesos, pero no tiene manchas negras. Entonces, aquí en las piernas no tiene tumor esta persona, pero sí tiene en este hueso de aquí, que es el esternón, en la pelvis y aquí en la columna lumbar. No sé de qué es esta imagen, nada más la tomo así como para explicar lo que estoy diciendo, pero acá aparece como que tiene más tumor y aquí podríamos pensar que le dieron tratamiento y tiene menos, ¿no? Vamos a utilizar esta imagen también como referencia. Esto sería un gamagrama óseo normal, visto de frente y visto de espaldas. Hay veces que me preguntan, oiga, pero aquí está muy brillante, ¿quiere decir que tengo algo ahí? Es la vejiga. Está acumulando toda la sustancia en la vejiga, es orina y por eso se ve así. Eso es normal verlo así. La sustancia que pasa por las venas se convierte en orina y de pronto se ve muy marcado aquí en la vejiga. Pero este esqueleto se ve saludable. Este esqueleto no tiene metástasis. Mientras que este esqueleto, fíjense cómo está como punteado. Cada puntito oscuro, a diferencia de este, son metástasis. Entonces, si don Jorge, el que les estoy planteando ahorita, que tiene antígeno de 30, tiene así su gamagrama, ese Jorge va a tener metástasis en los huesos y a ese Jorge ya no le voy a ofrecer a lo mejor un tratamiento nada más aquí a la pelvis. Hay que ofrecerle un tratamiento que alcance a todo su cuerpo, porque el tumor ya no está nada más aquí, ya lo tienen los huesos en otras partes del cuerpo. Pero si el mismo Jorge me llega con un gamagrama como este, en el que los huesos se ven limpiecitos, entonces a ese Jorge sí se le ofrece un tratamiento nada más aquí a la próstata y a la pelvis. ¿Sí, Gilberto?
Entonces, esta es la utilidad del gamagrama. El gamagrama óseo sirve para esto. El gamagrama óseo sirve para saber si el tumor ya se extendió. Dije 30 de antígeno, pero es más frecuente que tenga un paciente metástasis óseas cuando pasa de 50. Entonces, si en lugar de ser Jorge con 30, era Plutarco con 120, me llega Plutarco con antígeno de 120, pues don Plutarco es más probable que esté aquí que Jorge con 30 aquí. ¿Sí? Sí, entonces le podemos llamar Gilberto a Jorge porque yo tenía 28 y 3 más 4. Ah, mire, pues no hablaba del antígeno de usted, pero... Sí, pero Sí. me refiero a que es importante la pregunta y mi duda porque a mí me saca de la mente de alguien que en algún momento pasó por todo eso. Te quedan cositas de ¿y por qué decidió el doctor? ¿No? Entonces yo sentía todo eso, ¿no? Y todo lo que significó el ir y luego esperar y ver que abrieran el sobre y ahora ya me queda claro técnica y científicamente cómo yo había tenido hasta 39, bajó a 28 y con ese poquito antes de la biopsia y después de la biopsia con el 3 más 4, 7, pues usted decidió, ah cabrón, aquí hay que mandar a hacer un gamagrama antes de tomar una decisión, que fue lo que me dijo, porque me dijo, va a la cirugía, pero cuando vio eso dijo, no, espérate, vamos a esperarnos. Entonces esa me pareció a mí una decisión muy importante para, digamos, científica, pues que te permite. Entonces, bueno, ya, qué bueno que me aclara esta parte histórica, digamos, ¿no? Doctor, siguiendo Sí. con lo mismo del Sí. profe Gilberto, pues ya ve que yo ando medio indeciso y ando viendo opciones y pues fui a visitar a la radióloga oncóloga y me dice que soy candidato para 5 radiaciones y también... Un detalle, Martín, si nos quiere compartir, no me acuerdo si los detalles de cada paciente, entonces, ¿cuánto tenía de antígeno antes de las biopsias, Martín? 5.1, bueno, y un Gleason de 3 más 3. 3 más 3. Ajá. Muy bien, digamos. O sea, un Gleason bajo con un antígeno bajo. Pero me tengo que hacer el estudio de ese gamagrama, No, no vale la pena. ¿no? Las posibilidades de que tenga cáncer en los huesos son menos del 1%. No, ¿Y qué pasa ahí si lo hago de todo modo, doctor? pues no pasa nada, nada más allá de gastar en hacérselo. Bueno, el viaje, porque no se hace aquí en La Paz, se tiene que hacer en el interior del país. Tengo la Digamos cita, que el riesgo, ¿no? Por el viaje y el dinero, pero no pasa nada, ¿no? tengo la cita ahí en Culiacán para el martes. Ah, ¿le van a hacer el gamagrama? Sí, Ah, bueno, pues está bien. me lo pidió el doctor Liera para darme el pase para poderme hacer ¿cómo dice? El subrogado. La radioterapia. Ajá. En eso ando, doctor, todavía ando indeciso. Las probabilidades de que salga positivo, Martín, son bajísimas. Lo más probable es que salga negativo, así, de verdad. Sería una cosa excepcionalmente rara que saliera positivo. Sí. Para que se dé una idea, ahorita que hablábamos de ese dibujo que les hacía de la próstata y los márgenes de la próstata, no sé si puedo regresar a eso. Déjenme ver si puedo regresar a mi dibujo anterior. Y si no, pues lo vuelvo a hacer. No, aquí está, mire. En este paciente que les ponía aquí, el primer Pedro que tenía el tumor dentro de la próstata, cuando la gente tiene menos de 20 de antígeno, lo tienen dentro de la cápsula de la próstata, que aquí la pinté en verde. Pero cuando tienen menos de 10 de antígeno, es cuando mejor les va. Quien tiene menos de 10 de antígeno, frecuentemente no se alcanza a tocar el tumor y las posibilidades de que el tumor se haya extendido son bajísimas. Entonces, a los mejores, digamos que les vas a los que tienen menos de 10. Por eso me atrevo a decirle que las posibilidades de que el tumor se haya extendido a los huesos son muy bajas. Es frecuente que el tumor se haya extendido a los huesos cuando tiene más de 50 y usted tiene 10 veces menos. Entonces, las probabilidades son bajas. Ok, gracias.
Riesgo del estudio no hay. Es un estudio de medicina nuclear, se utiliza un elemento radioactivo, pero no es algo peligroso. A veces me dicen, ¿y voy a quedar radioactivo? Así como si fuera una película, ¿no? La respuesta es sí, pero por muy poquitito tiempo, porque la radiación está dentro del cuerpo, tan es así que el aparato lo capta, ¿no? Pero es durante tan poquito tiempo que se puede subir a un avión al día siguiente y regresarse a La Paz y no pasa nada. Nada más sí, creo que por ejemplo le recomiendan no estar cerca de mujeres embarazadas las primeras 24 horas, aislarse un poquito de la familia a lo mejor las primeras 24 horas, pero al día siguiente ya puede subirse a un avión y regresarse a La Paz. Ok, gracias. Doctor, Sí, adelante, José. a mí me hicieron 2 estudios. Uno, no recuerdo exactamente el nombre, uno era el gamagrama y el otro era para ver si no tenía cáncer en los órganos. La tomografía. Fue una tomografía. Yo creo, es lo que iba a explicar Sí, ahorita. Sí. ese es el nombre. No sabía si era exactamente si era una tomografía computarizada más el gamagrama. Doctor, y a propósito ahorita que habla don José, también dijo la oncóloga la radióloga, que si mejor en lugar de hacerme ese estudio me hiciera un PSMA o el NF118, que lo aprovechara, digo, mejor. Para allá voy. Mande. Para allá voy. Estoy tratando de ir paso a paso. Ahorita les voy a hablar del PET, que es lo más novedoso. Ah, bien. Pero déjenme explicar la tomografía y ahorita hablo del PET. Ok, gracias. Esto que están ustedes viendo, algunos de ustedes a lo mejor ya fueron a un estudio de estos. Esta es una tomografía. Bueno, este es el aparato de tomógrafo. Es como una dona. La persona se acuesta aquí y la máquina lo va metiendo dentro de la dona. Y conforme la persona va entrando a la dona, digamos, así como aquí se ve, el cuerpo de la persona va entrando a la dona y justo lo que pasa por la dona es donde se hace una imagen del cuerpo. Lo utilizamos para muchas cosas, para diagnosticar piedras en los riñones. Incluso miren aquí, le están haciendo una tomografía a una momia para no tener que sacarla del sarcófago y saber cómo está lo de adentro. Las tomografías son súper útiles, las utilizamos no nada más en cáncer, las utilizamos para muchos diagnósticos. Es un estudio tridimensional. Esto es como se le haría una tomografía a una persona. Ahora les voy a enseñar. Para que vean ustedes cómo se ve adentro. Siempre le explico a la gente, imagínese que cortó usted una zanahoria en rodajas, ¿no? Ya ven que cuando cortamos una zanahoria en rodajas quedan los circulitos de la zanahoria y a cada circulito le podemos ver el circulito que tienen adentro, ¿no? A veces es blanco, a veces es medio verde. Este es un corte del abdomen de una persona. Aquí se está viendo el hígado, esta es la vesícula biliar, este es el estómago, este es el riñón del lado izquierdo, este es el riñón del lado derecho. La columna vertebral, estos son los músculos de la espalda, y estas son las costillas, que es como si las hubieran cortado en rebanaditas, ¿no? Bueno, la tomografía es útil cuando sospechamos que el paciente puede tener el tumor que se salió más allá de la próstata y no nada más a los huesos, es la sospecha. ¿Qué tal que se le salió al hígado? La tomografía es la que nos lo dice. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando el paciente tiene más de 20 de antígeno prostático. Si el paciente tiene más de 20, yo ya empiezo a pensar que a lo mejor ya no está nada más en la próstata y debo de hacerle estudios que llamamos de extensión, saber qué tanto se pudo haber extendido el tumor. José Rosario nos decía ahorita que le hicieron gamagrama y que le hicieron tomografía. Y les decía hace rato que les quiero platicar dos pacientes atípicos, dos pacientes no convencionales. Uno de ellos me tocó participar en su cirugía de próstata porque el señor no podía orinar bien hace como semana y media. No era paciente mío, pero me pidieron que ayudara en esa cirugía. Era un paciente que al tacto rectal no estaba sospechoso, su antígeno no era sospechoso. Entonces es un paciente que operamos rutinariamente, no para cáncer, para desobstruirlo y que pueda orinar. Y se operó y su resultado de patología salió con cáncer de próstata.
Entonces, sorpresa para todos, ¿no? Para el médico que no se sospechaba porque no había ningún indicio y para el paciente también. En ese paciente hay que ver qué tanto se ha extendido. Eso es infrecuente que suceda. Bueno, ahora les voy a platicar un paciente que a mí me tocó atender hace ya muchos años. Este era un paciente que tenía 2 de antígeno. Lo voy a poner en silencio un poquito a José Luis. Este paciente tenía 2 de antígeno. Era un paciente que al tacto rectal y al antígeno no era sospechoso de cáncer. Me tocó atenderlo en el Seguro Social. No podía orinar bien. Se le hizo una RTU cuando los operamos por dentro de la próstata para poder orinar mejor, sin sospecha de cáncer. Y salió con un Gleason 10. Salió con cáncer de próstata y además un cáncer muy agresivo. Pues sorpresa, como les digo, para el paciente y para el médico. Dándome cuenta que había cáncer de próstata, hay que saber qué tanto más se ha extendido para saber qué tratamiento se le puede ofrecer. Y ese señor tenía cáncer también ya en el hígado. Al hacerle la tomografía, el tumor se había extendido al hígado. Con antígeno de 2, ya tenía el tumor extendido en otros órganos y desafortunadamente falleció muy pronto, en los siguientes meses, no llegó a 6 meses. ¿Por qué se comportó así ese paciente? Por el Gleason tan alto. Era un tumor tan indiferenciado que ya ni siquiera producía antígeno prostático. Como les decía en un principio cuando me preguntaron sobre el Gleason, entre más alejado esté de las células originales, más loco está el tumor, más es un monstruo que ya no se parece a la próstata original que era, ya ni siquiera producía antígeno. Por lo tanto, el señor tenía un tumor muy agresivo, muy extendido, y un antígeno bajito, poco sospechoso. La tomografía, entonces ya vieron ustedes cómo es, y ya les hablé del gamagrama también cómo es. Alguien, ahí sí no me acuerdo quién es, ya ven que luego les platico así la historia de los premios Nobel y quién inventó cada cosa. No me acuerdo quién es el inventor de la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es una suma de la tomografía con el gamagrama. Entonces, es como hacer los 2 estudios al mismo tiempo. Como un gamagrama, pero visto por tomografía. Les voy a poner una imagen. ¿Cómo se hace? Pues se hace igual. El aparato se parece mucho. Es como una tomografía, pero en este caso también se utilizan sustancias radioactivas. Pero aquí lo que nos puede decir es qué parte del cuerpo está siendo más activa metabólicamente. ¿A qué me refiero? Los tumores crecen muy rápido y por lo tanto necesitan mucha glucosa, necesitan mucha azúcar para vivir, a diferencia de las células normales del cuerpo. Las células normales del cuerpo sí necesitan glucosa, pero no exageradamente. Este es un PET de algo que no es de urología, pero dense cuenta cómo se parece a la tomografía que les enseñé, pero aquí está marcado con colores que esta zona está siendo muy activa en alguien que sabemos que tiene un tumor, significa que ahí hay metástasis. Entonces, yo ya no es nada más saber que hay tumor, sino además saber exactamente en dónde está el tumor. Y eso nos permite ahora hacer tratamientos mucho más selectivos. Insisto, este es un ejemplo de internet nada más y no sé exactamente de qué era el tumor que tenía esta persona. Parece como de la glándula suprarrenal por la ubicación del órgano que estoy viendo aquí. Pero también sirve para ver problemas no oncológicos, pero en el cerebro, para saber qué zonas del cerebro están siendo más metabólicamente activas. Y entonces algún urólogo dijo, bueno, ¿y si le hacemos PET a los pacientes de cáncer de próstata? Y se dieron cuenta que no servía el PET para los pacientes con cáncer de próstata. ¿Y por qué no sirve si sí sirve para otros tumores? No servía el PET para los tumores de cáncer de próstata porque, como les decía, depende de la actividad metabólica de las células del cáncer. El cáncer suele crecer muy rápido, suele necesitar mucho glucosa, y entonces entre más ávido sea de glucosa, más brilla en la tomografía
y entonces lo podemos detectar, como aquí. En una tomografía normal se vería nada más en blanco y negro, pero a la misma le agregamos el PET y se dan cuenta cómo hay unas zonas mucho más brillantes, ¿no? Por eso les digo que es una como suma de del gamagrama con la tomografía. Pero el cáncer de próstata en su biología tiene una característica. El cáncer de próstata crece muy lentamente. Por lo tanto, los primeros intentos de PET no eran exitosos. Las sustancias que se utilizan para otros tipos de tumores en PET no se utilizan en cáncer de próstata. Hasta años más recientes, y ahí estoy hablando a lo mejor como 2 años, y acaso yo creo que 2 o 3 años, no se había encontrado cuál era la sustancia que era la buena para hacer el diagnóstico mediante PET en cáncer de próstata. Y la nueva sustancia es algo que se llama PSMA, que creo que es lo que estaba diciendo hace rato Martín. La tomografía por emisión de positrones con PSMA es la que nos permite saber con mucha mayor especificidad si el cáncer se ha salido, ya no nada más como en el gamagrama, ya no nada más a los huesos, sino también a los otros órganos. Y entonces lo puedo detectar no nada más en el hígado, sino en cualquier otra parte del cuerpo donde se haga este estudio. Es un estudio muy nuevo, es de veras así como 2 o 3 años, a lo mejor un poquito más en otros países, pero en México tenemos, pues yo diría como esos años, como 3, que en el país se hace PET para cáncer de próstata con PSMA. Entonces, respondiéndole a su pregunta, Martín, pues es de lo más novedoso, pero no en todos lados hacen, no en todos los lugares que hacen PET, hacen con PSMA. Para empezar, no en todos lados hacen PET. Son unas cuantas ciudades del país que hacen PET. Y no en todos lados que hacen PET lo hacen con PSMA. Entonces, si se van a hacer un PET para próstata, debe de ser con PSMA, porque si no, nada más es desperdiciar el dinero. ¿Cuánto cuesta? El último paciente que supe que se lo hizo, creo que se lo hizo el año pasado, porque no fue 2021, fue 2020, me dijo algo como 30,000 pesos. 30 y algo mil pesos para hacer ese PET con PSMA. Sí. Entonces, sí, si me pregunta, ¿vale la pena hacerlo? Con las características de su tumor, sinceramente yo le diría que no, porque tiene un Gleason bajo con un antígeno bajo, pero si se lo quiere hacer y quiere tener más información y se va a sentir más tranquilo, hágaselo, pero es un estudio caro y es muy probable que no salga positivo. Pero si lo puede hacer y lo quiere hacer, pues hágalo, ¿no? Pero ya queda un poquito más claro por qué le digo que es como un gamagrama con tomografía. Por eso quería ir como paso a paso, ¿no? Primero expliqué gamagrama, luego tomografía y luego los integramos en un único estudio. Eso es lo más nuevo. Me queda claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Sí, yo, doctor José Luis. José Luis, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches. Buenas noches. Óigame, que nada más un comentario. Pues yo cuando empecé con esto en el 70, perdón, en 70 no, en el 2020, en el 17. No le escucho. Bueno, cuando empecé yo con checarme, fue hace 3 años. En el 2000, estamos en 2020, sí, más o menos 3 años. Entonces, cuando a mí me detectaron que tenía, una vez que me hicieron la biopsia, que tenía 70, traía 70 de antígeno, ¿ok? Que en ese tiempo pues estaba en el seguro y fue el que me lo detectó, ¿no? Me mandó a hacer el antígeno y eso. Y pues me fui a Guadalajara, me hicieron el gamagrama, el PET y eso. Y me acuerdo que tenía ¿cómo le llaman? Después de la biopsia, tenía como 4 más 5 de Gleason. Como 9 tenía. Como 9. O sea que ya estaba pues casi, estaba muy peligroso, ¿no? Entonces, con lo que he estado escuchando y después,
Total que, pues ya que me regresé, que por el seguro me mandaron, nos movimos, me mandaron a Ciudad Obregón, me dieron 30 radiaciones, como lo comenta, creo que es lo máximo. Perdón. Y ya cuando pues, regresé, ya pues ya estaba como bajó pues completamente, ¿no? Como a uno, y pues seguir con el tratamiento hormonal, ¿no? Con el tratamiento hormonal por más de un año. Después ya me estaba checando cada 6 meses y empezó a subir, llegó otra vez como a 9, es lo máximo. Y entonces fue cuando, ya para esto ya me habían quitado el tratamiento hormonal. Entonces me lo volvieron a dar y perdón, y fue cuando ya empezó a bajar de nuevo. Mi comentario es más bien porque me quedé con la duda, con lo que he estado escuchando ahorita, de que como lo mío, pues fue muy agresivo, ¿no? Por 90 de Gleason y que estaba a punto de salirse, ¿no? Perdón, cosas así. Y me quedo con la duda, de que no será necesario de que me haga nuevamente el estudio del PET o el gamagrama, doctor, para descartar que pudiera tener algo. Pero ¿cuánto tiene ahorita? Ahorita volvió a 1, pero no sé, yo tengo muchos dolores de huesos, aquí sobre todo en el hombro, y de vez en cuando dolores de aquí, de la parte del estómago, no sé si es el hígado o algo, ¿no? Que pues hubiera algo ahí que se hubiera salido, ¿no? No sé, ¿qué me dice? ¿Tiene usted 1 de antígeno? Ahorita ando en 1, me lo hice el mes pasado, sí. De hecho, tengo cita con usted ahora para el 17 de marzo para llevarle los estudios. Me hicieron el seguro. Bueno. Okay. Y está usted ahorita con tratamiento hormonal, ¿verdad? Está con leuprolide, bicalutamida, leuprolide de 3 meses. Sí, ya me la acaban de poner hace 15 días la inyección, y continúa, y la comida también. Lo recomendaron, no, más bien ya, usted ya me lo recomendó que siguiera buscar el tratamiento nuevamente. Ok, bueno, creo que se cortó. Sí. Ok. No sé qué me diga, doctor, por esa inquietud que traigo ahora a raíz de las pláticas y eso de que pudiera tener algo o no. Mire, José Luis, el antígeno prostático nos dice mucho qué tanto tumor hay. En términos generales, a menor cantidad de antígeno prostático, menor cantidad de tumor. Es poco probable que con 1 de antígeno tenga usted tumor en los huesos. Sin embargo, no es una certeza así a piedra y lodo, ¿no? O sea, es lo más probable. Si estuviéramos nosotros en una ciudad en la que hubiera gamagrama, porque además ni siquiera es caro el estudio, le diría que sí se hiciera un gamagrama. ¿Por qué? Más que por el 1 de antígeno, por el dolor de huesos. Pero, hay un pero, y también es cierto para el gamagrama. Las articulaciones no les damos mucho valor, porque mucha gente tiene las articulaciones lastimadas. En el gamagrama, si sale todo limpiecito, pero una rodilla sale brillante un hombro, sale brillante un codo, y uno le pregunta al paciente, oiga, ¿tiene problema con el hombro? Uy, sí, fíjese que me duele mucho y no puedo levantar el brazo. Es un problema articular, no es metástasis. O también puede ser que le preguntamos a alguien, oiga,
veo que su pierna derecha tiene una zona ahí brillante y me parece sospechoso de metástasis. Ah, doctor, pero a lo mejor es importante decirle que de muchacho me fracturé en la bicicleta y se me fracturó justo ahí donde está eso. Es la fractura antigua. Así haya pasado hace 50 años, ¿eh? Esa zona del hueso queda brillante en el gamagrama. Pero entonces, regresando a lo que me acaba usted de preguntar, José Luis. Uno de antígeno hace poco probable que tenga usted tumor en otra parte del cuerpo. Sin embargo, si tiene dolor en los huesos, eso sería un punto más a favor de sí hacer un gamagrama. Aquí podemos echar mano de otro estudio de laboratorio, un estudio convencional del laboratorio, que me puede orientar hacia poderle decir si hágase o no se haga el gamagrama, que es un estudio del cual creo que hablamos poco, pero es un estudio que se llama fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene que ver con cuando nuestros huesos se destruyen y se vuelven a formar. Todo el tiempo nuestros huesos se están destruyendo y volviendo a formar. Es parte como de un mantenimiento general de los huesos. Sin embargo, cuando hay un tumor, se destruye mucho más y entonces en sangre sube la fosfatasa alcalina. Es otra razón para hacerse las pruebas de funcionamiento hepático en alguien que está recibiendo bloqueo hormonal por cáncer de próstata. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que cuando está con bloqueo hormonal un paciente, les pido no nada más el antígeno de cada 3 meses, sino también las pruebas de funcionamiento hepático? Ahí va la fosfatasa alcalina y eso también me podría decir, si tiene dolor en los huesos y la fosfatasa alcalina está alta, aunque el antígeno sea 1, vale la pena hacer un gamagrama. No sé si Oiga, con eso responde. sí, y eso se puede hacer, lo alcalina, ¿esto se puede hacer aquí localmente? Sí, es un estudio de laboratorio. Seguro hasta ya se lo hicieron. Ujú. Si le hicieron pruebas de funcionamiento hepático, ahí viene. Ok, muy bien, lo vemos ahora en la próxima visita que tengo por ahí con usted. Sí tuve un accidente, yo ahora, va a ser 2 años que me chocó una ambulancia, pues me atravesé, ¿no? Una ambulancia que entre paréntesis no traía sirena, o no se escuchó, no lo escuchó ni la familia ni la gente de aquí de mi barrio. Me voló, me lanzó y me golpeé, sí me golpeé aquí el hombro izquierdo, pero no le hice mucho caso, y también una rodilla, una rodilla porque me pegó ahí en los cambios y eso, ¿no? Pero después que me checó el doctor Camarero, Macarena, me dijo que estaba bien bueno, tenía fluctuaciones y eso, ¿no? Pero sí, ya desde hace meses que tengo, de hecho, me pongo unas cremas para el dolor aquí en el hombro principalmente, y a veces, que aunque no me gusta tomar eso, tomo diclofenaco, que es para el dolor, ¿no? Entonces, ya se me pasa, pero sí, me traslado, camino y sin tanto problema, ¿no? Ok, José Luis. Ya me hicieron una tomografía. Para terminar de responder su pregunta, ya ve que decía que si valdría la pena hacerse un gamagrama. La otra situación también es que aquí no podemos hacer gamagramas. Entonces, como le decía a Martín hace rato, pues implica viajar. Si no le han puesto la vacuna de COVID, No, todavía no. implica meterse un avión con aire acondicionado que se está respirando. Entonces ahí ya lo pone uno también en la balanza, ¿no? No es lo mismo en época no pandemia que en época sí pandemia. Viajar a hacerse un gamagrama representa un riesgo de que no le vaya a dar ahora COVID, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza. Dile que te van a hacer una tomografía. De hecho, me van a hacer una tomografía, doctor Mendoza, el seguro me mandó a hacer una tomografía en la próstata. Sí, Ya me hicieron, y que es para, ¿qué fecha? Ya en breve, ¿no? 2 meses. En 2 meses me van a hacer esa tomografía. como le digo, eso se hace aquí y no pasa nada. El problema es que los gamagramas no se pueden hacer en Baja California Sí, Sur. Ahí sí hay que sí. viajar. De hecho, lo hicimos allá, bueno, me lo hicieron en Guadalajara, lo del PET y el gamagrama.
Bueno, pero lo platicamos ahí ya en la próxima cita que tengo con usted, ¿no? Ya para que. Pero sí, andaba con ese pendiente, ¿no? Porque es un pendiente que queda uno con eso de cuestión de los dolores. Claro. Antes de Ok, que gracias. Muchas gracias. para Bueno, servirle, bueno, José Luis, bueno. ya estamos pasados de la hora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por mi parte, muchas gracias, doctor. Buenas noches, lo que usted disponga. Gracias, José. Muy claro todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Bueno, pues la próxima vez que nos reunamos voy a seguir así como paso a paso, como lo hicimos en la vez anterior. Les expliqué las biopsias, ahorita les expliqué el razonamiento de cómo decidir una cosa u otra y voy a tratar de hablar de lo que sigue. Cuando toque la plática de la radioterapia, quiero ver si la doctora Méndez, la doctora Lupita Méndez, puede volvernos a dar la plática. Algunos de ustedes recordarán que nos la dio en octubre del 2019. Nos habló acerca de la radioterapia cuando nos reunimos allá en el Seguro. Ajá. La doctora Lupita Méndez es la radiooncóloga del Centro Total de Oncología y nos hizo favor de dar esa plática. Yo creo que también nos la podría dar así como ahorita en línea para resolver dudas sobre radioterapia. Qué mejor que la experta en eso para hablar del tema, ¿no? Muy bien. Bueno, no me quiero comprometer porque no le he pedido el favor a la doctora, pero voy a hacer el intento de que ella nos dé esa plática. Yo hablaré de la cirugía también cuando se llegue su momento, bloqueo hormonal, los diferentes tratamientos al respecto del cáncer de próstata, dependiendo de la etapa de cada paciente. Ok. Les agradezco mucho a todos su tiempo y pues nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. A todos. Buenas noches. Que Dios lo cuide. Gracias por la atención del nieto, doctor. Felicidades por el nieto también, Jesús. Ya le creció más con la operación. Ah, caray. Gracias, estamos entrados. Muy bien, saludos. Bueno, Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. por ahí subo la conferencia, doctor. La comparto. Saludos. Buenas noches.